Hablemos de los gemelos Pines. No, estos no. Los primeros gemelos Pines. Sí, sabemos que Dipper y Mabel son los protagonistas, pero hay que admitir que los tíos abuelos de estos dos son personajes intrigantes, de quienes sabemos muy poco, al menos en lo que respecta a la serie. Así que el día de hoy ahondaremos en Stanley y Stanford Pines, y cómo las expectativas sobre ellos determinó sus destinos. Stanley Pines, conocido como el Señor Misterio, dueño de la cabaña del mismo nombre, es quien se quedaría a cargo de sus sobrinos nietos Dipper y Mabel durante las vacaciones de verano. Aunque en un inicio se nos presenta como un estafador cínico y amargado, con el paso de los episodios nos daremos cuenta que es un tipo solitario quien a su modo le importa a su familia y ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, como aconsejar a sus sobrinos, enfrentarse contra zombies, hasta reconstruir un portal interdimensional para salvar a su hermano. Oh sí, el hermano gemelo de Stan y autor de los diarios Stanford, o Ford para abreviar, es un tipo reservado y curioso que se vio atraído por las anomalías de un pequeño pueblo en Oregon. Si bien la serie tuvo una limitación llamada J.K. Simmons es su actor de voz, donde exploramos más sobre él es en el diario 3 y en el libro de Bill. Por lo que sabemos, ambos fueron gemelos primerizos en una familia de clase baja en Nueva Jersey. Crecieron en un ambiente hostil y por lo que vemos en los flashbacks solo teniéndose el uno al otro como compañía. Stanley y Stanford tenían como padres a una excéntrica divina y al dueño de una pequeña casa de empeños familiar, siendo este último una persona un tanto dura con sus hijos y en palabras del propio Stan, casi nada lograba impresionarlo. Por lo que partiendo de ello sabemos que era alguien con altos estándares y mayor grado de escepticismo. Esto se vio reflejado en la forma de crianza de los Stan, quienes por la falta de reconocimiento en sus logros y las altas expectativas puestas hacia ellos para cambiar su situación familiar, terminarían marcando sus destinos tal y como los conocemos. Hasta cierta parte podemos comprender que era un padre que buscaba lo mejor para sus hijos, que supieran defenderse y que brindaran a su familia un mejor estatus. Por la información brindada en el diario 3 y en el libro de Bill, sabemos que la familia Pines tenía un presupuesto algo limitado. No podían darse ciertos lujos como pagar la calefacción en invierno, al punto de tener que ingeniárselas para no pasar frío. Sin embargo, esta idea de generar riqueza a toda costa con tal de tener su aceptación fue lo que condenó a los hermanos a seguir un camino de malas decisiones tras malas decisiones. Otro factor clave fue el constante bullying que sufrían en su entorno, sobre todo hacia Ford debido a sus 6 dedos. Esto llevó a que creciera como una persona insegura y con cierta ansiedad social por miedo al rechazo. En cuanto a Stanley, el más emocional de los dos, siempre estaba al pendiente de que nada malo le pasara a su hermano, y por lo que vemos, es quien se encargaba de defenderlo. Algo tierno e inocente es saber que uno de sus sueños era que ambos zarparan al mar en el stand de guerra, como si esto fuera una forma de escapar de su realidad, donde ni él ni su hermano tendrían que preocuparse por cumplir con las expectativas de otros. Hay escenas tan inocentes que duelen volver a verlas una vez que tienes el contexto completo. Uno de estos días tú y yo nos iremos navegando de este tonto pueblo. Pero ¿cómo dos personas que solo se tenían mutuamente terminaron odiándose sin poder verse ni en pintura? Bueno, su relación como hermanos acabó el día en que Stanley decide sabotear el proyecto de Ford con tal de no separarse, debido a que ambos tomarían caminos distintos acabando la secundaria. El costo de esta acción no solo causó una pelea entre ambos, sino que su padre decidió botarlo de su hogar sin tener con qué defenderse, sin estudios completos ni un solo centavo para sobrevivir. Stan tendría que empezar desde cero. Tú solo sabes mentir, engañar y aprovecharte de tu hermano. Pues esta vez le costaste potenciales millones a la familia. Por otro lado, Stanford, sin una beca ni recursos económicos, tuvo que aceptar que no iría a la universidad de sus sueños, y en su lugar terminó en una institución de dudoso prestigio, donde tuvo que esforzarse con tal de sobresalir y ser reconocido. Gracias a su dedicación logró graduarse con honores y recibir una beca para costear su investigación, la cual terminaría desencadenando los eventos principales de la serie. La vida de ambos no fue fácil, ya que mientras uno se las tenía que ingeniar para subsistir mediante estafas, el otro se autoexigía sin ponerse límites, llevándolo a aislarse y a evitar formar relaciones interpersonales con otros. Aunque pueden parecer caminos totalmente opuestos, hay algo en común: buscan fama y riqueza para poder volver a casa. En la serie, Stan narra explícitamente que su padre no lo dejaría poner un pie en su hogar a menos que haya cosechado una fortuna, mientras que en el diario 3 y el libro de Bill, Ford da a entender que su situación es muy similar, ya que a menos que se vuelva un científico reconocido, tampoco podía regresar a casa.
Ambos estaban solos. Stanley huyendo constantemente de diferentes estados del país y fracasando en el intento de formar relaciones, mientras Ford se negaba a abrirse con los demás, que ni se molestaba en querer formar vínculos y con el único que se sentía comprendido era con Bill al punto de desarrollar una extraña y retorcida relación. Después de todo, ambos creían estar bien por su propia cuenta. Dos caras de la misma moneda. Bien, puedo hacerlo por mi cuenta. No los necesito, no necesito a nadie. Bien, voy a hacerlo sin ti. No te necesito, no necesito a nadie. Luego de años de silencio y resentimiento, el destino vuelve a cruzar el camino de los hermanos Pines. Ford, angustiado y al borde de la locura, debido a las constantes amenazas de Bill y el sentimiento de culpa por lo que le ocurrió a McGucket, decide contactar a Stan, la única persona en quien aún podía confiar, para una última petición desesperada. Cuando Stanley llega a la misteriosa cabaña en medio del bosque, se nota cierta tensión en el ambiente. La casa se encontraba llena de artefactos extraños y libros esparcidos por todos lados que claramente reflejaban el estado mental de Ford, quien de forma tan directa le dice a su hermano que tome su investigación, zarpe en un barco y se desaparezca sin dejar rastro. Por el rostro de Stan notamos que eso no era lo que esperaba en su reencuentro. El cómo usó uno de sus sueños más personales para decirle que se aleje y sin explicación alguna. Quizás esperaba que su hermano lo recibiera con los brazos abiertos, pero ¿cómo podría ser así si ni siquiera era capaz de admitir su error? Una discusión estalla entre ellos, donde viejas heridas y resentimientos salen a la superficie. Stan lo acusa de ser egoísta y obsesionado con su investigación, mientras Ford lo culpa de arruinar su vida. En medio de todo el caos, accidentalmente se activa el portal, y Stanford, sin poder reaccionar a tiempo, es absorbido, dejando sus gafas y su diario como un último recuerdo que conservaría Stanley durante todos estos años en su intento de recuperar a su hermano. Este momento no solo marca un punto crucial en la relación de ambos, sino que también en la narrativa de la serie, ya que lleva a cuestionarnos, ¿esto habría ocurrido si Stan se hubiera disculpado con Ford? ¿O si Ford realmente se atrevía a confiar en su hermano y contarle el panorama completo de la situación? O mejor aún, si ninguno de los dos cargara con sus daddy issues. Es evidente que ambos estaban equivocados. Culpar solo a uno de ellos por lo ocurrido es como tapar el sol con un dedo, e irónicamente es la posición que toman los dos luego de su reencuentro, 30 años después. Stanley sigue esperando un agradecimiento por parte de su hermano, pero sigue sin admitir su error, mientras que Ford se rehúsa a confiar en otros y menosprecia la labor de Stan por intentar salvarlo. Entonces, un triángulo amarillo tuvo que desatar el Armagedón para que este par de hermanos tuvieran su tan esperada reconciliación. Cuando nuevamente tenían las chances de arreglar las cosas, la inmadurez de ambos termina condenando a nuestro grupo de héroes. Rodeados por la destrucción y el peligro inminente, ambos se dan cuenta que no pueden seguir huyendo de sus propios demonios. Es así que Stanley y Stanford admiten sus errores y dejan su orgullo de lado, pues pese a sus diferencias siempre han compartido el mismo objetivo: proteger a su familia. Stan toma la decisión de permitir que su memoria sea borrada para vencer a Bill, sacrificando su identidad y sus recuerdos para salvar a su familia. Arriesga perder todo lo que lo define como persona y lo que ha logrado a lo largo de su vida, incluyendo la reconciliación con su hermano. Está dispuesto a dejar atrás su pasado, sus rencores y todo lo que lo ha definido hasta ahora en favor de un bien mayor. Este sacrificio no es solo un acto de amor hacia su familia, sino también una forma de redención personal. Si bien Ford fue el que cometió errores al confiar en Bill, Stan se convierte en el verdadero héroe al ser quien pone fin a la amenaza, demostrando que ha dejado de lado el resentimiento y está dispuesto a darlo todo por su familia. El mismo Ford lo admite en las últimas páginas del diario 3. Stanley Pines es el hombre que salvó al mundo, no yo. Hice algo bien después de todo. Quizás el verdadero precio de cumplir con las expectativas fue perderse a sí mismos y a su vínculo como hermanos. Pero ahora entienden que no necesitan cumplir con las expectativas de nadie más que las suyas, pues ahora tienen una familia no solo de sangre que los ama y apoya incondicionalmente. Pese a todo el tiempo perdido y a las cicatrices que cargan, Stanley y Stanford finalmente encuentran algo mucho más valioso que cualquier riqueza o reconocimiento: la libertad de vivir bajo sus propios términos y la oportunidad de reconstruir su relación como hermanos. Entienden que, aunque nunca podrán recuperar los años que se distanciaron, tienen la oportunidad de crear nuevas memorias, esta vez libres de las presiones que los alejaron durante su juventud.
El stand de guerra no es solo un barco, sino que representa la aventura que ambos soñaron compartir desde que eran niños. Ahora, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie, están listos para enfrentar cualquier tormenta juntos. Y creo que en un mundo tan caótico y lleno de incertidumbre, quizás eso es lo único que realmente importa. Gravity Falls nos enseña que, a veces, el verdadero reto no es vencer a un demonio interdimensional o desentrañar un misterio, sino aprender a sanar heridas que hemos dejado en quienes más nos importan. El viaje de los gemelos Pines no solo se trata de redención o sacrificio, sino de entender que no importa cuán rotos estén nuestros vínculos, siempre es posible reconstruirlos. Al final, lo que realmente define quiénes somos no son los éxitos o los fracasos, sino la capacidad de volver a creer en aquellos a quienes amamos, incluso después de habernos perdido en el camino. Muchas gracias por ver este video. Extrañaba sobreanalizar las obras que amo, y si bien ya desde hace 2 años tenía pensado hablar de mi serie animada favorita, creo que solo fue necesario la salida de un libro para revivir el fandom y darme el valor suficiente para hacer este video. En fin, ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, donde posteo las desgracias de mi vida, y aquí les dejo 2 videos que probablemente puedan interesarles. Eso es todo, bye. Ready, I kick the baby. Kick the baby. Kick the baby.